Hola a todos, aquí les comparto un spoiler de esta serie GL Affair basados en el libro. Soy la que le gusta oler cuando me abrazas. La miré en silencio. Sentí que ambas éramos dos personas en un solo cuerpo. Generalmente éramos amigas, pero a veces, ¿qué éramos? Y siempre fingíamos que no pasaba nada. Sí, lo sé, pero hacía como que no pasaba nada. Entonces, ¿por qué estabas enojada? Por dos cosas. ¿Cuáles son? Primero, estaba celosa de ti. Juan Viva explicó directamente. Escuché con sorpresa. ¿Celosa? Éramos así cuando éramos jóvenes, ¿recuerdas? Asentí. No quiero que estés cerca de otras personas. No quiero que nadie esté cerca de ti. Eres aún más testaruda ahora. ¿No me dejarás tener amigos ni vida social? ¿Por qué necesitas a otras personas? Me tienes a mí. Estabas cansada. ¿Qué pasa con el segundo? Cambié de tema cuando ella no respondió, pero cuando continué, ella me agarró del brazo y me mordió fuerte. Fuera, duele. Me mordiste otra vez. Segundo, eres tonta. No, no eres tonta. Pretendes ser tonta. ¿Acerca de qué? Ya lo sabes. Juan Viva me miró molesta. Lo sabes. Terminamos, pero todavía estábamos enojadas. Aunque todavía estábamos enojadas, todavía teníamos que compartir cama. Sí, dormimos uno al lado de la otra y nos abrazamos como si no hubiera pasado nada. Juan Viva volvió a despertar molesta. Tonta. Intenté ignorarlo y seguí como de costumbre, pero obviamente alguien no era normal. ¿Qué pasó? ¿Por qué te ves así? Descubrí que Eak me miraba con esperanza. Todavía parecía triste. Sabía que se trataba de Juan Viva. No hace falta decir nada. Ayúdame. El chico guapo corrió detrás de mí como un perro. La gente en el lobby del hotel nos miraba con curiosidad. En realidad, había llegado ahí por mi conexión con el hijo del dueño. Puede que la gente ya chismorreara sobre mí diciendo que era su amante. Eak solía ir a trabajar con un traje caro y elegante, pero en ese momento llegó con un polo, pantalones cortos y un par de chanclas. Debí creerle a Juan cuando me advirtió sobre trabajar aquí y que seguirías presionándome para que te ayudara. Pero aún así, nunca te ofreciste ayudarme ni siquiera escucharme. ¿Ahora qué? Juan rompió conmigo. Eso es viejo. Ella me envió un mensaje diciendo que encontró a alguien nuevo. Lo miré con sorpresa. Ella pide el divorcio, pero yo no lo haré. Eso también es viejo. La noticia es que si me niego, ella irá a los tribunales. Parecía tan devastado. Lo doloroso no fue el divorcio, sino el hecho de que ella tuviera a alguien nuevo. No te estoy pidiendo ayuda, solo quiero saber quién es su nuevo chico. ¿Quién es él? No sé. Respondí, pero me sentí un poco insegura. Pensé que sabía quién era. No, podía ser que no fuera yo. Estás con ella todos los días. Ella debe decirte algo. No me parece que lo haya hecho. Entonces, supongo que tengo que hacer algo. Debo descubrir quién es su nuevo chico. Ustedes dos rompieron. No tiene ningún derecho a hacer eso. Ella ha terminado conmigo, pero yo no he terminado con ella. Aún no estábamos divorciados. El chico nuevo es una aventura. Me sentí ahogado cuando escuché la palabra aventura. Me miró seriamente y apretó el puño con fuerza. Lo miré nerviosamente.
¿Qué sigue cuando descubras quién es? Me arrepentí inmediatamente después de hacer esa pregunta. Lo mataré. ¿Estás solicitando el divorcio? Le pregunté mientras me acostaba en la cama mirando mi teléfono. Juan Viva prestó atención a un libro. Ella me miró a través de sus gafas y sonrió. ¿De dónde sacaste esa noticia? Eres rápida. Hablas y compartes todo con Eak. Su manera de hablar me hizo sentir como si realmente no conociera a mi amiga de la infancia. Esa dulce niña que siempre sonreía a todos ya no estaba. Ahora solo era una chica astuta, encantadora en el otro sentido. Dijo que tienes a alguien nuevo y que por eso quieres divorciarte. Aunque no tenga nadie nuevo, igual quiero divorciarme. Parece tan desesperado. Me sentí muy mal por mi jefe. Aunque no éramos tan cercanos, pero nos conocíamos desde que éramos jóvenes, la desesperación da tanto miedo. Dijo que si supiera quién es tu nuevo chico, él lo matará. Wambi barquió las cejas y se rió como si no fuera gran cosa. Su ladrido es peor que su mordida, pero puedo sentir que habla en serio y que si lo hace. La pequeña niña dejó su libro a su lado y se inclinó hacia mí. Nuestras narices casi se tocaron. ¿Tienes miedo? ¿Por qué debería tener miedo? Sí, ¿por qué lo harías? ¿Eres tú con quien estoy saliendo? El labio de Juan Viva casi tocó el mío. Ella rápidamente se alejó de mí, como para burlarse de mí. Fingí que no me importaba y también me di la vuelta. Solo estoy preocupada por ti. Algún día Eak descubrirá que mentiste acerca de tener a alguien nuevo. En realidad no es mentira. ¿No es así, Plank? Me quedé callada, sin responder nada en absoluto. Juan Viva volvió a acercar su rostro. Vuelves a fingir que no entiendes. No entiendo lo que quieres decir. ¡Auch! Juan Viva besó mi mejilla. ¿Qué es esto? Estoy tratando de entenderte. Déjame olerte. No me siento bien con esto. Lo harás en un momento, pero terminamos abrazadas en la cama nuevamente y realmente me sentí bien por eso. ¡Oh, Dios! ¿Qué clase de amigas éramos? No era tan tonta como para no tener idea de lo que estaba pasando, pero fingí que no lo sabía porque no había nada claro. Ambas éramos amigas desde que éramos jóvenes. Fue una hermosa relación mientras crecíamos, pero ¿qué pasaría si cambiáramos el estado y la relación terminara? Nuestra amistad también estaría muerta. Además de eso, Juan Viva tenía un marido que todavía no se daba por vencido. Si expresara algo en nuestra relación, mi estado también cambiaría. Yo no sería su verdadera pareja, solo sería una aventura. A veces podía detenerme, pero a veces no podía en absoluto. Mi impulso era mucho más fuerte que cuando éramos jóvenes, porque éramos adultas. La situación era mucho más fácil. No teníamos padres cerca, no teníamos presión social, solo nos teníamos la una a la otra y nuestra amistad era demasiado valiosa para perderla. Esta fue la verdadera razón por la que fingí no entender, pero casi no podía detenerme. Nunca nos besamos, nuestros labios nunca se tocaron. ¿Eso significaba que solo éramos amigas? Mientras nunca nos besáramos, seguiríamos siendo amigas, amigas con beneficio. Una tarde, mientras practicaba piano para el trabajo nocturno, hubo un golpe en la puerta. Caminé hacia esta y miré por una mirilla en la puerta. Me quedé helada cuando vi quién era.
No había visto a esa persona en 13 años. Respiré hondo antes de abrir la puerta. La tía Vi era mucho mayor que antes. Ella también se quedó atónita al verme. Hubo un largo silencio entre nosotras, como si hubiera una brecha entre nosotras. La saludé primero. Hola, tía Vi.